Está grabando. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Payo Girón. Como parte del curso Problemas y Desafíos en el Perú actual, nos toca hablar acerca de la relevancia de la reforma agraria, si fue beneficiosa o no para el gobierno actual, ¿no? Para la actualidad del Perú. Como una pequeña introducción, vamos a hablar acerca de la reforma agraria en el Perú, ¿no? Fue implementada principalmente en la década de 1960 y 70, marcó un hito significativo en la historia socioeconómica del país, ¿no? Este proceso buscaba transformar las estructuras tradicionales agrarias, ¿no? Caracterizadas por la concentración de la propiedad en manos de unos pocos y promover una distribución más equitativa y de tierra y de la propiedad para la tierra de los campesinos, ¿no? Sin embargo, la evaluación de los resultados ha sido objeto de intenso debate. Por un lado, se argumenta que la reforma contribuyó a mejorar las condiciones de vida de miles de agricultores y a fomentar la producción agrícola, pero por otro lado se sostiene que generó ineficiencias, conflictos y un impacto negativo en la economía agraria del país. Evaluar si la reforma fue beneficiosa o no es un tema complejo y multifacético, que ha sido objeto de intenso debate entre historiadores, economistas y sociólogos. A continuación, se presentan algunos argumentos, tanto a favor como en contra de la idea de la reforma agraria, si fue beneficioso o no. Este video tiene como objetivo analizar los efectos de la reforma agraria en el Perú, en el ámbito político, económico y social, considerando tanto los logros como los fracasos para determinar si realmente fue beneficioso o no. A continuación, mi compañero continúa. Mi cuerpo Amani y yo me presento de manera neutral, teniendo dos puntos tanto beneficiosos como negativos. Uno de los beneficiosos fue la reforma agraria liberó al conocimiento de las alternativas serviles, permitiendo su integración política en el Perú, un logro que ningún otro gobierno había alcanzado hasta este momento. Esto permitió que los campesinos adquirieran derechos políticos y fueran reconocidos como ciudadanos, lo que fortaleció la cohesión nacional. Otro segundo punto sería, al debilitar el poder de las grandes haciendas oligárquicas, el Estado consolidó su presencia en zonas rurales, integrando áreas que antes estaban bajo el control de pocos terratenientes. Políticamente, esto reforzó la imagen de un Estado más presente y capaz de intervenir en cuestiones estructurales. Bueno, frente a aspectos negativos, o bueno, de mis argumentos negativos serían que, uno, aunque la reforma amplió los derechos políticos, el campesinato rechazó el modelo de cooperativas impulsado por Velasco, porque no lograban traer prosperidad ni autogestión. Las tomas de tierras posteriores, protagonizadas por los propios beneficiarios, muestran que el modelo no cumplió sus promesas políticas de empoderamiento. Un segundo punto sería la percepción de que el Estado se convirtió en el nuevo dueño de las tierras en lugar de permitir la autogestión campesina. Generó descontento entre los campesinos, esto debilitó políticamente el respaldo de la reforma y generó tensiones en las áreas rurales. Paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Estefano Corbeto. Voy a hablar de la reforma agraria en un punto de vista económico. La postura que voy a tomar va a ser una postura positiva. La reforma agraria en el Perú representó una gran oportunidad para revitalizar el sector agrícola, que había sido controlado por latifundios poco productivos. La distribución de las tierras permitió diversificar la producción y aumentar la eficacia de de las mismas tierras, que anteriormente estaban infrautilizadas. Al transferir la propiedad a pequeños agricultores, se fomentó la creación de cooperativas, lo que mejoró la organización de los recursos de los agrícolas y contribuyó a un crecimiento económico rural. Ya hablando económicamente, la reforma permitió integrar a más personas en la economía formal, ampliando la base de los contribuyentes y aumentando el flujo de capital en las zonas rurales. Eso tuvo un efecto positivo en el poder adquisitivo de las familias campesinas, estimulando la demanda de productos y servicios a nivel local. El fortalecimiento del mercado interno fue clave para reducir la dependencia de las importaciones y generar empleo en sectores relacionados como viene siendo el transporte y la comercialización de productos agrícolas. Un dato que considero importante es el incentivo que hubo para la inversión en infraestructura agrícola, como vienen siendo los sistemas de riego y las mejoras en las vías de acceso, lo cual facilitó el transporte de productos y aumentó la competitividad del sector. Estas mejoras estructurales permitieron que las zonas rurales se integraran mejor a los mercados nacionales e internacionales, impulsando un modelo más inclusivo con crecimiento económico
Y además, para ya terminar, la diversificación de la producción agrícola permitió al país reducir su dependencia de importaciones alimentarias y abrirse a nuevos mercados de exportación de productos agrícolas con un valor añadido, mejorando la balanza comercial del Perú. Le cedo el paso a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Varias Canchari y yo voy a hablar sobre los aspectos sociales de la reforma agraria en el Perú. La evaluación de la reforma agraria en el Perú, implementada principalmente en la década de 1960 y 1970. Uno de los activos centrales de la reforma fue la redistribución de la tierra de los latifundistas a los campesinos. Esto buscaba reducir la concentración de la propiedad agraria y empoderar a las comunidades rurales. En teoría, esto debería haber mejorado las condiciones de vida de los campesinos. La reforma fomentó la organización de los campesinos en cooperativas y asociaciones, lo que les permitió tener una voz más fuerte en la forma de decisiones. Sin embargo, en muchos casos, estas organizaciones se vieron afectadas por la falta de capacitación y apoyo técnico. Si bien algunas comunidades experimentaron mejoras en sus condiciones de vida, como el acceso a educación, servicios básicos, en muchos casos la falta de recursos y la ineficiencia en la gestión de las tierras distribuidas limitaron estos beneficios. La reforma también generó tensiones entre los campesinos y los propietarios de tierra, así como entre diferentes grupos dentro del propio campo. Estos conflictos a menudo se tradujeron en violencia y desconfianza. La reforma provocó movimientos migratorios tanto de campesinos que buscaban mejores oportunidades en las ciudades como de personas que tras la redistribución de tierras se encontraron en situaciones de precariedad. Esto contribuyó a la urbanización acelerada y a la creación de barrios marginales. También tuvo implicaciones culturales, ya que buscó promover una identidad campesina más fuerte. Sin embargo, la implementación a menudo desestimó las prácticas y conocimientos tradicionales. Ahora de paso a mi compañero. Bueno, como conclusiones, podemos decir, bueno, que la reforma agraria en el Perú fue un proceso complejo, ¿no? Tuvo aspectos positivos y negativos, pero lo que podemos recalcar en el contexto histórico y social, así como en el contexto político, ¿no? Económico y social, es que nos deja lecciones que pueden ser aplicadas en futuras iniciativas de desarrollo agrario en el Perú y en otros países de la región. Gracias.